Muy bien, espero que todos se encuentren bien. La idea es hoy iniciar la semana número 5 de este curso de cálculo integral. Estaremos viendo hoy las sesiones 17 y 18. Al estar en la semana 5, les recuerdo que el examen del primer bimestral es en la semana 7, pues ya nos quedan 5 clases aproximadamente para el examen. ¿Okay? Entonces todo lo que veamos en estas clases es básicamente lo que se incluirá. La idea de la clase de hoy es poder continuar revisando la integral. Estamos viendo las aplicaciones de la integral, para qué sirve integrar. Estamos resolviendo integrales muy sencillas y algunas complejas, como trigonométricas. Estamos viendo con temas nuevos o técnicas de integración. Entonces, queremos enfocarnos en estas integrales sencillas para poder resolver tanto áreas como volúmenes. El día de hoy veremos otra aplicación, que es el cálculo de distancias. Y revisaremos ejercicios de volumen que al final podemos comprobar con las fórmulas tradicionales de geometría. ¿Okay? Entonces, la idea sería hoy, 1, hacer un ejercicio sobre cálculo de volúmenes. 2, dejarles una actividad para que ustedes puedan realizar. Y 3, revisar cálculo de superficies. Entonces, yo les hago ejercicio aquí, pero la idea es que ustedes sigan practicando después. ¿Qué necesitamos saber para poder entender la clase de hoy? Número 1, saber integrar. Y me refiero a qué es integrar. Si yo les digo la integral de X, me parece que ustedes me la podrían dar sin problemas. Entonces, integrar es indispensable para poder entender la clase de hoy. Después, saber a qué me refiero con la regla de Barrow, límite superior menos límite inferior. Ya lo hemos ocupado en varias ocasiones. Y hoy estaremos resolviendo un ejercicio con ecuaciones, con funciones trigonométricas. Recuerden, las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente. Entonces, es importante que tengan un dominio básico sobre el álgebra. El álgebra, considerando trigonometría y geometría. ¿Ok? Esas son las 3 cosas que necesitamos para la clase de hoy. Y no sé si recuerden que la clase anterior nos quedamos en volúmenes, viéndolos por sólidos de revolución. Entonces, habíamos visto primero los volúmenes por rebanadas, que es, yo tengo un círculo, en ese momento puedo dibujar un círculo en mi cuaderno, y si ese círculo yo lo sacara del cuaderno y lo hiciera hacia arriba, en ese caso se convertiría en un tubo, ¿ok? Al igual que la pared, yo la veo, es un cuadrado, pero sé que si la extruyo, en ese momento se convierte en un cubo. Eso es a lo que llamamos nosotros volúmenes extruidos, o por rebanadas o por capas, son sinónimos las 3, como lo quieran llamar está bien. Ahora veremos los sólidos de revolución, que es, ¿qué pasa cuando tú haces girar una figura? Que puede ser una línea, puede ser una función, puede ser un círculo. ¿Qué pasaría si nosotros lo hacemos girar muy rápido? Se convierte básicamente en otra figura. Por ejemplo, aquí yo tengo varios ejemplos. En este caso tengo un cubo, perdón, un triángulo. Me parece que es un triángulo. Y entonces cuando yo lo hago girar, muchas veces se convierte como en ese tipo de trapecio, pero aquí con las partes como curvas. ¿Ok? Entonces todos me parece que son cuadrados. Este sí es un triángulo. Me parece que todos son cuadrados, pero al hacerlos girar de diferente forma, se forman figuras diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es sólidos de revolución. Hacer girar mucho una figura sobre un eje, y al hacerlo girar sobre ese eje se crea una figura nueva. Vamos a empezar. Y entonces, la primera demostración sería, yo tengo mi función X. Ya saben, mi función X es una línea completamente recta, que cuando vale 1 en X, también va a valer 1 en Y o en F de X. Si yo le pongo 2, va a valer 2, y entonces tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Si yo hago girar esta recta sobre el eje, en este caso eje X, si yo lo hago girar muy rápido, ¿están de acuerdo que se formará esta figura? ¿Cómo lo pueden comprobar? Si ustedes en este momento agarran su dedo índice y lo hacen girar muy rápido, lo intentan hacer girar en círculos, la figura que se forma es este cono. Al hacer girar su dedo en círculos, se va a formar este cono. ¿Ok? La fórmula que tenemos para poder encontrar los volúmenes, porque están de acuerdo que al ser una figura en 3 dimensiones, lo que requerimos es el volumen. ¿Cuál es la capacidad que puede contener este cono, en este caso? ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que si yo quisiera determinar un volumen, simplemente tengo que encontrar la base, en este caso pongo pi por radio al cuadrado,
aunque si fuera un cuadrado sería lado por lado, ignoro el pi, y luego lo multiplico por la distancia. En este caso agrego pi porque todos los sólidos que generemos van a estar rotando sobre su eje y entonces van a ser circunferencias. Entonces, esa sería la fórmula. Si yo la agarro y esa fórmula la transformo a cálculo integral, simplemente estoy diciendo que h es mi longitud final menos mi longitud inicial, la puedo transformar a una integral. Y esta que está en la tercera línea es la que más me interesa. Esta es la que me expresa cómo puedo calcular cualquier volumen que esté hecho por un sólido de revolución. Entonces ya tenemos dos fórmulas, una que es muy parecida a esta para sólidos por capas o extruidos, y ahora tenemos una nueva para volúmenes generados por sólidos de revolución. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio y entonces yo tengo la función x, que es la que les acabo de mencionar. Voy a cambiar de pantalla, permítanme tantito, para mostrarles este mismo ejercicio, pero hecho con GeoGebra. Entonces, permítanme un momento. Listo. Entonces, ahora lo que acabo de hacer en GeoGebra es, yo tengo mi función, esta que está aquí es x, yo la limité nada más entre 0 y 5, yo la podría poner más prolongada, pero mi ejercicio, mi demostración solamente me dice que quiero una parte de todo x. X es una línea que se extiende a todo lo largo, que como les había dicho, para cada uno es 1, 2, 2, o que tiene una pendiente de 1, ¿ok? Por cada renglón, por cada cuadro que avance, sube un cuadro, ¿ok? Si avanza 2 cuadros, sube 2. Entonces, esta línea, esta recta, todos la conocen, es mi función x. Ahora la voy a ver acá en 3 dimensiones, me voy al lado derecho, y pueden ver cómo en 3 dimensiones es una lámina completa, ¿ok? Esta es mi función, por así decirlo, extruida. Todavía no hago sólido de revolución, estoy con el tema anterior, y entonces es una lámina. Si yo lo que quisiera es encontrar el volumen, simplemente tendría que calcular, voy a escribir aquí y igual a 5, y entonces ahí se me empezaría, no, voy a cambiarla, perdónenme, voy a escribir x igual a 5, muy bien, ahí está. Y entonces, ahora sí, esto que acabo de hacer, esta figura que pueden observar, es un triángulo, adentro de él puede contener cualquier sustancia, cualquier material. Eso es lo que acabo de hacer, esta animación que pueden ver, es cuando yo considero una figura o un volumen que está extruido. Simplemente es mi eje X y mi eje X lo transformo en un volumen. Simplemente ustedes me dirían de qué largo es y listo. No tiene nada de complicado hacerlo como lo habíamos hecho en la clase anterior de volumen extruido. Voy a quitar esas dos, estas dos capas, porque ahora lo que quiero revisar es cómo se ve un sólido de revolución. Ya vieron cómo es por capas o extruido, y vamos a ver ahora cómo se ve un sólido por revolución. Lo que voy a hacer es animar esta parte que hice con GeoGebra, le voy a dar aquí animar, y entonces va a empezar a rotar sobre su propio eje. Quiero que observen cómo está rotando sobre su propio eje, con la intención de formar una figura nueva. Le voy a dar la vuelta, y entonces simplemente está girando sobre su propio eje, y eso es sólidos de revolución. Una figura extruida no tiene nada que ver con el volumen que se genera en sólido de revolución. ¿Ok? Esa es la figura que se forma. Como pueden ver, la animación va a seguir rellenando los huecos hasta que quede un sólido completamente lleno, un sólido perfecto. Yo la voy a detener ahí, porque al final ya se formó la figura que quiero. ¿Qué figura se forma, compañeros? ¿Quién me puede decir qué figura se forma? Un cono, ¿no? Un cono, ¿no? Perfecto, es un cono. Está muy sencilla, es la misma figura que había hecho en PowerPoint, pero aquí está ya con GeoGebra, y entonces son figuras diferentes. Me parece que ya borré la otra, pero ya saben si la quieren volver a escribir. Un sólido extruido es tan fácil como escribir Z igual y a mi función, y entonces me da el plano. Observen cómo son dos cosas completamente diferentes. La de verde será mi sólido extruido y la de rojo es mi sólido de revolución.
Hago mucho hincapié porque normalmente creen que es lo mismo. Y no, uno estás deformando la figura para darle profundidad y el otro sí estás haciéndolo rotar. Esto que acabamos de hacer, que es un sólido de revolución, normalmente se ocupa en muchos softwares como CATIA, SolidWorks, AutoCAD, para poder hacer planos. Incluso ingeniería mecánica, industrial, aeronáutica, lo ocupan mucho, siempre y cuando estén en el área de diseño. Muy bien, voy a pasar nuevamente a mi presentación. Voy a pasar de nuevo a mi presentación. Ya que vieron cómo es la figura que se forma, perdón, me equivoqué. Ya que vieron cómo es la figura que se forma, lo que voy a hacer ahora es realizar el ejercicio y meterlo a mi integral. Entonces, mi función es X y yo la quiero resolver en esta ocasión por sólido de revolución. La fórmula es muy sencilla, me dice, si tú quieres encontrar el volumen generado por un sólido de revolución, simplemente multiplicas pi por la integral, desde los límites que tú quieras, en este caso yo marco 0 y 5, de tu función elevada al cuadrado. Espero no confundirlos. La idea es que si yo tuviera un área, ignoro el pi y ignoro el cuadrado. Para un área no tengo que ocupar nada de eso. Para un volumen extruido tampoco. Pero si quiero encontrar un sólido de revolución, esta es la fórmula. Volumen es igual a pi, desde el límite inferior al límite superior, de mi función elevada al cuadrado. Entonces, mi función es x. Entonces, si yo la quiero sustituir, me quedaría como x al cuadrado. Simplemente agregué esta x en vez de la función y la fórmula, así como han visto sus fórmulas de física, etcétera, les dice, si tú quieres obtener el volumen de sólido, elévala al cuadrado. Ya que la tenemos elevada al cuadrado, ahora sí la podemos resolver. Esa función es relativamente trivial, cualquiera de ustedes me la puede dar. ¿Quién me puede decir cuánto vale la integral de x cuadrada? La integral de x cuadrada. X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. Entonces, se dan cuenta de que la fórmula se ve complicada, pero al final tengo una función como las que he trabajado, y entonces el resultado es x a la 3 sobre 3. Y pongo estos corchetes cuadrados que le corresponden a los límites superior e inferior. Dejé el pi afuera para no tener que involucrarlo adentro y estarlo multiplicando en cada ocasión. Entonces, por eso lo dejé afuera. Como es una constante, lo puedo sacar. Muy bien, ahora ya solo me quedaría hacer la regla de Barrow. La regla de Barrow ya saben cómo la aplico yo. Primero pongo mi pi y pongo mi función dos veces tal cual. Esto lo hago siempre para demostrarles que esta función se debe meter dos veces tal cual y luego de ese paso ya sustituyo. ¿Cuál sería el límite superior y cuál sería el límite inferior? ¿Cuál sería el límite superior y cuál sería el límite inferior? 5 y 0. 5 y 0 sería 5 menos 0. Simplemente voy a cambiar, en vez de las x, voy a poner 5 en esta primera y en esta segunda voy a colocar ceros. Quedándome como pi, que multiplica a 5 a la 3 entre 3, menos 0 a la 3 sobre 3. Esta segunda parte no interesa tanto porque al final todo lo multiplicado por 0, división entre 0, se vuelve 0. Entonces solamente me va a quedar como pi, que multiplica a 5 a la 3 entre 3. ¿Quién me podría dar ese valor? ¿Cuánto daría 5 a la 3? 5 por 5 por 5. Cinco por 5, 25. 25 por 5. 125. 125 tercios. Me va a quedar pi por 125 entre 3. Finalmente hago toda la operación 125 entre 3 por pi y listo. Con eso me daría el resultado total. Lo voy a poner ya en su forma decimal. 130.89. 130.89. Vamos a hacer la comprobación y para el caso de volúmenes, solo la voy a hacer en esta ocasión y no va a estar grabado en el video, puesto que esto les puede ayudar en el examen, entonces lo voy a hacer solo en una ocasión. Claro que pueden hacer las preguntas que quieran. Me voy a pasar a GeoGebra. Por favor, anoten este número para no regresar otra vez. 130.89. ¿Ok? Me dicen cuando ya lo tengan. Mientras me voy a pasar a GeoGebra.
con la intención de comprobarlo. Todos los demás ejercicios de esta clase no los voy a comprobar, pero claro que ustedes los pueden comprobar usando el mismo método, ¿ok? Entonces, me cambio a GeoGebra. Ok, la comprobación que voy a hacer es para sólidos de revolución. La comprobación que voy a hacer es para sólidos de revolución. Voy a quitar tantito esta parte de mi... ¿Cómo se llama? De la parte del volumen, no la necesito. Solamente necesito esta figura, la parte en 2 dimensiones, entonces lo pueden ocupar desde la aplicación del celular. Y entonces ya saben, si yo quiero determinar el área que esconde esa figura, simplemente escribo integral. Ahí me da varias, estoy ocupando la versión de computadora, o sea, aquí me da varias opciones. Yo no ocupo ninguna, simplemente hace que abro paréntesis, escribo el nombre que le dio, acá arriba me aparece F, pongo coma, desde 0 hasta el 5, y eso me da el área. Pero mi fórmula me dice, va a ser pi por el área al cuadrado. No sé si me explico, mi fórmula me dice pi por la integral de mi función al cuadrado, pi por el área al cuadrado. Entonces voy a agregar aquí a esta f, le voy a agregar un cuadrado. Le agrego un cuadrado. Esto ya tiene un nombre, se llama a. Entonces simplemente aquí multiplico, aquí hay un tecladito, le voy a poner pi por el resultado que tenías antes, que es a. Y me da 130.9. ¿Alguien me puede decir cuánto nos había dado cuando lo hicimos de manera manual en la presentación? 189. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, el resultado es el mismo. A lo mejor aquí GeoGebra lo está redondeando porque yo estoy haciendo cálculos más simplificados, pero esa es la forma de comprobar sólidos de revolución, ¿ok? No les doy manera de comprobar sólidos extruidos porque también es sacar el área y la multiplicas por el largo y listo. Pero entonces, esta sería la fórmula. Mi función al cuadrado y después aquí le da un nombre, aunque simplemente en su calculadora podrían multiplicar pi por 41.67. Lo voy a hacer de manera rápida. Pi por 41.67 y me da lo mismo, 130.91 en la calculadora. Entonces yo pongo 130.9, los dos valores están bien. Muy bien, eso sería todo. La explicación. Ninguno de los otros ejercicios de la clase de hoy lo voy a volver a comprobar. En este caso, si dan cuenta, es muy sencillo. Vamos a continuar con la clase. Entonces, 130.89. Listo. Ya sabemos entonces calcular áreas, sabemos calcular volúmenes extruidos y volúmenes por sólidos de revolución. Ya sabemos hacer esas tres cosas. Entonces el ejercicio que sigue, que hoy nos va a llevar alrededor de 40 minutos, es resolver esa función, pero resolverla para obtener el volumen por piezas, por rebanadas o extruido, y obtener su volumen generado por sólidos de revolución. Recuerden que son cosas diferentes, a pesar de que se llame volumen. Un volumen generado por rebanadas, por capas o extruido no es lo mismo que el volumen generado en un sólido por revolución. Nos tienen que dar valores diferentes. Muy bien, ya que tengo en cuenta lo que voy a hacer, procedo a poner las fórmulas de cada uno y entonces observen. La fórmula para poder desarrollar mi volumen por piezas es un integral doble. No se espanten, ahorita explico, voy a explicarlo paso por paso, pero lo puedo definir como un integral doble, integrar 2 veces. Y mi volumen, mi fórmula para un sólido de revolución sería pi por la integral de mi límite inferior a mi límite superior de mi función elevada al cuadrado. Son dos cosas diferentes, entonces les pido que las anoten en su cuaderno o que las recuerden bien. Cuando les pida por rebanadas es una integral doble, y cuando les pida por sólidos de revolución es pi por la integral elevada al cuadrado. Muy bien, vamos a realizarlo primero por piezas, por rebanadas, extruido. Muy bien, lo único que hago es, en vez de poner la f de Profe, ¿le x, podría regresar tantito a la presentación anterior para terminar de copiar? la fórmula. Sí, profe, gracias. Listo. Muy bien, entonces como se pueden dar cuenta, lo único que tengo que hacer es sustituir mi función, que es 1 al cuadrado menos x al cuadrado, aquí adentro de mi integral. Es lo único. Agarré esta y la integré. Ahorita explico por qué tiene un más y un menos, pero esta integral la coloqué aquí. Y otra vez esta integral la coloco aquí. En este caso se va a elevar al cuadrado y en este caso se va a quedar como la raíz normal. Muy bien,
Me dicen si ya puedo cambiar de diapositiva. Sí, ya, profe. Muchas gracias. Perfecto. No de nada. Entonces, observen, tengo mis fórmulas. Esta F mayúscula significa que es mi primitiva. Simbología no se les puede olvidar. Es minúscula, es mi función. Y entonces este va a ser mi resultado final. También le puedo llamar volumen, pero en este caso le llamé f de x. Al final ya le llamo volumen. Muy bien. Entonces, simplemente sustituyo. Y me va a quedar en la primera como la raíz. Escogí la positiva primero. No tiene ningún problema. Escojo la positiva. Y en la de acá también escojo la positiva. ¿Ok? Entonces mis integrales quedarían de la siguiente forma. Lo que me pide ahora es que les muestre las gráficas. ¿Ok? Entonces vamos a revisar las gráficas. Otra vez me paso a GeoGebra. Hoy vamos a estar pasando de una a otra. Profesor, Entonces, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva, por favor? sí, claro. Permíteme un tantito. Aquí está. Muy bien, me regreso. Listo. Mientras yo voy a ir acomodando GeoGebra. Muy bien. Ya me voy a cambiar a GeoGebra, compañera. ¿Ya terminaste? Sí, ya, gracias, profesor. Perfecto. Muy bien, entonces me voy a pasar a GeoGebra con la intención de mostrarles. Entonces metí mi función. Recuerden, siempre que quiera mi función como volumen extruido, simplemente coloco como z, aquí está z, y la función que es 1 menos x al cuadrado. Entonces, la razón de que necesite dos ecuaciones, la positiva y la negativa, es que esta me representa la parte positiva, y acá tengo que escribir z igual a menos, saco mi teclado, y entonces le pongo la raíz de 1 menos x al cuadrado. Okay, entonces ahí ya tengo las dos partes. ¿Quién me dice qué figura se forma? ¿Qué figura se forma? Un cilindro. Un cilindro, un tubo, no sé, un círculo extruido. A esto me refiero con extrusión. Recuerden que este ejercicio lo quiero resolver por dos. Primero, ¿qué figura se forma cuando lo hago de forma extruida? Ahí lo intento rotar. Si yo lo veo de frente, es un círculo. Un tantito, es que lo voy a intentar poner de frente, pero se me complica mucho. No. Bueno, la idea es que quería que lo vieran completamente de frente para que vean cómo se forma un círculo perfecto. Y ya lo único que cambia para que sea un tubo es la extrusión o el que lo saco. Ahí más o menos se ve. Es un círculo si yo lo veo completamente de frente, pero el que yo le dé una longitud es lo que lo convierte en un volumen. El volumen que yo espero encontrar es toda la cantidad, las sustancias, el líquido, el gas, que puede contener, que puede caber adentro de él. ¿Okay? Eso es lo que quiero encontrar. Muy bien. En este momento estoy viendo una figura que como tal ayuda mucho más a ingenierías, pero cuando veamos senos y cosenos es cuando nos referimos a figuras que le conciernen a economía. ¿Okay? Entonces, este es mi cilindro. Muy bien, esta es mi figura generada por extrusión. Ahora vamos a revisar mi figura generada por sólido de revolución. ¿Okay? Entonces, ya la vieron, la voy a quitar, voy a colocar para que vean cómo se ve una generada por sólido de revolución. Aquí están mis funciones. Es la misma función, 1 menos x cuadrada. Entonces voy a abrir la otra. Voy a abrir la otra función. Y entonces sería esta. ¿Ya la vieron? Es mi mismo circulito. En este caso basta con que yo ocupe la función de arriba. Acá la puedo ver cómo se ve en 3 dimensiones. Solo necesito la parte de la parte superior. No necesito meter la negativa. Otra vez voy a dar la animación. Y lo que quiero hacer es que este círculo, o esta mitad de aro, empiece a girar sobre el eje X. ¿Ok? Entonces lo voy a poner a animar con la intención de que vean la figura que se va a formar. Antes de que empiece, voy a quitar este plano para que se vea mejor. Voy a volver a empezar. Listo.
Entonces, ahí ven cómo va girando, toma de referencia al eje X, está tomando de referencia al eje X, y entonces empieza a construir una figura. Por supuesto que el sólido que nosotros calculamos es el sólido que se genera dando vuelta a 360 grados. Tendríamos que poner un cuarto si solo quisiéramos una parte del cascarón, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué figura se formó, compañeros? Esfera. Una esfera. ¿Se parece a la figura que obtuvimos antes? No. No, para nada. Son volúmenes diferentes. ¿Ok? Entonces ya la voy a detener aquí la animación. Y entonces, la parte de, bueno, no le deseo el mal a nadie, pero la parte de electrónica, la parte de eléctrica, siempre no piden el volumen, solamente quieren el cascarón que está en esta figura. Si obtener el volumen requiere de una fórmula complicada, obtener el cascarón, que sirve para las ondas electromagnéticas, es de las cosas más complicadas que van a ver, ¿ok? Porque requiere cálculo vectorial, aparte de cálculo integral. Entonces, saber cómo calculamos el volumen es apenas el inicio de una carrera como ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería mecatrónica, si se especializa en la parte electrónica, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta sería mi figura. Voy a volver a cambiar a mi presentación. Recuerden que los propósitos de estas clases es ver las aplicaciones. Por eso doy tanta explicación. Muy bien. Entonces, ya vimos las gráficas. Quedaron algo como esto que les muestro a continuación. Y entonces cada una va a tener su fórmula. Volumen por rebanadas, extruido, por capas, como le quieran llamar, y por sólido de revolución. Vamos a resolverlo primero por rebanadas. Perdón. Si yo que estoy ocupando GeoGebra me da muy buenas imágenes de un sólido en 3 dimensiones, por supuesto que si ustedes estudiaran una carrera de animación, de diseño, de carros, etcétera, los programas ya están muchísimo más actualizados. Como les mencionaba Katia, es para desarrollar software automotriz. Entonces, obviamente, esos ya incluso pueden meter capas como brillo, de qué está hecho el material, si quieren que se vea como metal pulido, etcétera. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con SolidWorks. Normalmente pueden hacer un círculo, le dan revolución en 3 sólidos de revolución, y luego ya nada más le aplican una capa de color y ya. Eso sería como lo básico de SolidWorks. Muy bien, continúo. Entonces la idea primordial es resolverlo por volúmenes por piezas. Entonces me aparece una integral doble. Yo sé que por la clase anterior, primero lo que tengo que hacer es agarrar e integrar. Nada más. Recuerden de la clase anterior, es integra, obtén el área, y ya que tengas el área, lo multiplicas por la profundidad que tú quieras. Entonces aquí me marca unos límites inferior y superior de 1, y me dice que haga la integral de 1 menos x cuadrada, la raíz de 1 menos x cuadrada. Si quisiera obtener el volumen, vuelvo a aplicar la misma integral, o simplemente multiplico el área por la longitud que yo quiera. ¿Okay? Entonces, me voy a enfocar primero en la integral, en hacer mi área, y entonces están de acuerdo que yo puedo quitar esa raíz y transformarla a un exponente. Vean la integral, ¿ok? Estamos viendo integrales sencillas, integrales básicas. ¿Puedes revisar rápido? Sí, claro. Entonces la dejo acá abajo. ¿Quién me dice qué método de integración podríamos ocupar? Por el momento hemos visto 3 métodos de integración. Si quieren, ahorita se los repito. Pero por el momento hemos visto 3 métodos de integración. ¿Quién me dice cuál podríamos ocupar en este momento? ¿Cómo creen que podríamos resolver esta integral? Según yo, puede ser por cambio de variable, ¿no, profe? Perfecto, muchas gracias, compañero. Tu suposición es muy acertada, porque ya habíamos visto que siempre que veamos un exponente, lo primero que tenemos que intentar hacer es cambio de variable. Y eso no va a cambiar. Cada que vea una potencia, lo primero que intento es cambio de variable. Si no me funciona, me voy a otro método, pero cada que vea una potencia es cambio de variable. Muy bien, voy a aplicar lo que dijo el compañero. Los demás revisen y díganme si se puede realizar por cambio de variable sí o no. Los demás, por favor, revisen si se puede realizar por cambio de variable sí o no. Les recuerdo los métodos que hemos ocupado. Ocupamos integrales inmediatas, que son teniendo el exponente normal. Tenemos cambio de variable, y luego vimos funciones trigonométricas.
Entonces son los tres métodos que hemos visto nada más. ¿Alguien ya descubrió por qué no se puede hacer por cambio de variable o todavía no? Muy bien. ¿Y Si una no se han resta, dado... profesor? No, no es necesariamente por la resta. Vamos a continuar. Entonces, vamos a realizar el cambio de variable. Si hacemos el cambio de variable tal y como nos dijo el compañero, agarraríamos u y agarraríamos lo que está dentro de nuestros paréntesis y a ese le cambiamos el nombre. Pues se llama cambio de variable. Le cambiamos el nombre. U va a ser igual a 1 menos x cuadrada. Entonces tengo que derivar. ¿Quién me puede dar la derivada de 1 menos x cuadrada? ¿Quién me puede dar la derivada de u? Menos 2x. Menos 2x. Derivada de u es igual a menos 2x. Ahí me comí el signo menos. 2x y siempre agrego el d de x. ¿Ok? Eso implica que mi integral, déjenme cambiar rápido la pluma, que mi integral tendría que ser 1 menos x cuadrada, todo eso, perdón, todo eso a la potencia que fuera, 1/2, por 2x. Si no existe este 2x, no puedo resolverla por cambio de variable. Aquí me dice, a fuerzas debes tener un 2x. Y pongamos que el 2 yo lo puedo inventar, porque las constantes sí las puedo meter, pero si no hay una x aquí multiplicando, yo no puedo resolverlo por cambio de variable. ¿Ok? Entonces, yo no puedo resolverlo porque la d de u me dice, a fuerzas debes de tener una x que esté multiplicando afuera. Como no existe esa x y no la puedo inventar, ya lo habíamos visto en cambio de variable, revisen por ahí esa presentación. Como yo no puedo agregar de manera aleatoria variables, no puedo resolverlo por cambio de variable. ¿Ok? A fuerzas necesitaría ver 1 menos x cuadrado, todo eso a la 1/2, multiplicando a x. Si hubiera una x afuera de ese paréntesis, yo lo podría resolver. Como no existe y no puedo agregar variables, no lo voy a resolver así. Vamos a colocar un nuevo método de integración. Vamos a conocer un nuevo método de integración, que sería el cuarto. Y a este método le vamos a llamar sustitución trigonométrica. Es una mezcla entre cambio de variable y sustitución trigonométrica. Y cambio de variable por funciones trigonométricas. ¿Okay? Entonces, una mezcla. Si recuerdan los pasos para cambio de variable, es agarras la función, la transformas a otra variable y esa variable lo resuelves la integral y luego vuelves a regresar a la integral original. ¿Okay? Voy a colocar los pasos que ahorita suenan confusos. Dice, primero haz un triángulo y con ayuda del teorema de Pitágoras vas a reemplazar toda tu función, esta función original, la vas a reemplazar por variables senos y cosenos. Eso es lo que nos dice. ¿Okay? Y después sustituir tus nuevas funciones y resolver la nueva integral. Entonces vas a tenerlo ya en función de seno y coseno, sabemos resolver senos y cosenos, obtenemos la integral y el tercer paso es, con ayuda de las funciones, te regresas al original. Se escucha muy complejo, ya haciéndolo suena muy fácil. Entonces, estoy ocupando esta integral, que se ve muy sencilla, pero no lo es, para aprender un nuevo método de integración que se llama sustitución trigonométrica. Esta integral solamente se puede resolver por sustitución trigonométrica. No hay otro método. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a empezar y lo primero que me dijo es generar un triángulo. Pongo mi triángulo. Voy a tomar un ángulo al azar. En este caso, escojo la esquina inferior derecha y le voy a poner el nombre de alfa. Necesito que recuerden sus clases de cálculo, de geometría analítica, y recuerden, si este es mi ángulo alfa, lo que esté enfrente de él, que sería esta parte, sería mi cateto opuesto. Está opuesto a mi ángulo que yo marqué. Este que está aquí se llama cateto opuesto, lo cual le deja a este cateto adyacente o cateto de al lado. Este sería el lado que toca al ángulo y este que está completamente opuesto. Entonces, este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. ¿Ok? ¿Quién me dice cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras? ¿Alguien la recuerda, el teorema de Pitágoras? C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Perfecto, déjame lo escribo rápido. C cuadrada es igual a, bueno, lo voy a poner como tú dijiste, a cuadrada más b cuadrada, este sería C, este es A y este es B.
Entonces, otra manera de escribirlo sería C es igual a la raíz de X cuadrada, perdón, de A cuadrada, porque estoy ocupando A cuadrada más B cuadrada. Esto que está aquí se parece mucho a esto. Si yo recuerdo que hay, que en vez de querer encontrar C, que sería esta, encuentro B o A, esta sí sería igual a la raíz de X cuadrada menos 1. ¿Ok? Entonces, algo así quiero hacer. Muy bien, voy a borrar para no tener tanto rayón. Y entonces les voy a poner nombres. Y los nombres se los pongo con toda la intención de poder quitar esa raíz de 1 menos X cuadrada y cambiarlo por otra cosa. Entonces, al cateto opuesto le voy a llamar X y al cateto y a la hipotenusa le voy a llamar 1. Y entonces, tal y como yo les mencionaba, por lo tanto, la parte de abajo quedaría como la raíz de 1 menos X cuadrada, porque me va a quedar como B o ese cateto va a ser igual a la hipotenusa al lado más largo, al cuadrado, 1 al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Entonces, de ahí salió esta función. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que necesitábamos álgebra, porque estamos haciendo todo esto para poder reemplazar esta función que no nos gusta. ¿Ok? Entonces, continúo. Ya que lo tengo de esa forma, ahora voy a recordar mis fórmulas de seno, coseno y tangente. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno es igual a mi cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién me puede decir nuevamente cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? X. X. Entonces yo lo podría reemplazar como X. Mi cateto opuesto es igual a X. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 1. 1. Entonces, seno de alfa, alfa es mi nueva variable, va a ser igual a X. ¿Listo? Ya tengo una que podría cambiar. Por ejemplo, podría cambiar estas X y poner 1 menos seno al cuadrado. Pero no me ayuda mucho. Vamos con la segunda. ¿Quién me dice cómo quedaría la segunda fórmula, la del coseno? ¿Cómo quedaría la segunda fórmula? Raíz de 1 menos X cuadrada sobre 1. Perfecto, raíz de 1 menos X cuadrada, todo esto sobre 1. Muy bien, ya que lo tengo así, ahora sí puedo sustituir. Como me quedó la hipotenusa igual a 1, significa que me quedarían de la siguiente forma. Ahora sí ya quito los rayones. Me parece que nadie tiene dudas en por qué logré pasar a eso. Es lo que está escrito con rayones, nomás que no está bien escrito. Como están sobre 1, los puedo eliminar y me queda seno de alfa es igual a X, coseno de alfa es igual a la raíz de 1 menos X cuadrada. Observen cómo logré lo que quería, que era que esto es lo mismo que esto, y entonces ahora en vez de poner esto, ¿qué palabra puedo escribir ahí? ¿Qué palabra puedo escribir ahí? Coseno, ¿no? Coseno. Y la integral del coseno ya la hemos hecho antes. La integral del coseno es una integral fácil. Entonces, quito una integral complicada, la cambio a cosenos o senos y va a quedar más fácil. Pero todavía no puedo decir que ya lo hice porque todavía me falta derivar. Tengo que derivar X para poder encontrar d de X. ¿De cuál sería más fácil derivar X? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda tendría que elevar todo al cuadrado, sacar la raíz, etc. ¿De cuál sería más fácil sacar la derivada? De la primera. Entonces vamos a obtener la de la primera. Entonces, vamos a obtenerla de la que dice X es igual a seno de alfa. Simplemente invertí, es lo mismo. Es asociatividad, los puedo reemplazar. Muy bien. ¿Quién me puede dar entonces d de X? ¿Quién me puede dar d de X? Seno de alfa. ¿Cómo? Alfa. Coseno de alfa. Coseno positivo de alfa. Muy bien. Tú lo dijiste bien. Yo nada más hago el énfasis en que es positivo. ¿Ok? Y no lo puedo simplemente dejar como coseno de alfa. Acabo de derivar seno de alfa, por lo tanto, lo que tengo que agregar es un d de alfa, porque si no, no voy a poder continuar. Entonces, me quedaría como coseno de alfa d de alfa, tal y como lo hacemos en cambio de variable. Si ya derivé, si agregué esta d de x de este lado, también la tengo que agregar de este otro lado. ¿Ok? La otra explicación, como ya les había dicho, es d de x con respecto a alfa, y entonces lo paso. ¿Ok? Entonces, estas dos, esta y la que tenía antes, son las que me van a ayudar a sustituir. Muy bien.
Ya tengo todo, ya me puedo deshacer de mi triángulo, ya no lo necesito. Y ahora simplemente toca sustituir. ¿Cómo quedaría mi integral si yo sustituyo? Ahí está con colores, para que simplemente me digan cuánto quedaría. Cuánto sería el resultado, o que iría adentro de mi integral. Coseno de alfa, t de alfa. Perfecto, muy bien. Entonces me parece que lo están entendiendo a la perfección. Coseno de alfa por coseno de alfa, d de alfa. O lo que es lo mismo, coseno cuadrado de alfa por d de alfa. Que no les preocupe que aquí hay otra variable, y, z, etcétera. Simplemente quité los límites porque estos límites eran válidos para x. Ahora que tengo un alfa, simplemente quito los límites, pero puedo integrar como lo he hecho normalmente. Esta integral, coseno de alfa, ya la hicimos antes. Obviamente no creo que tengan el dato a la mano, pero recuerden que es importante que tengan este apunte, lo hicimos desde la semana 3, que era coseno cuadrado de x, ¿okay? O coseno de x, todo elevado al cuadrado. Y nos daba este resultado. Entonces, de senos y cosenos ya llevamos dos. Llevamos coseno de x al cuadrado, coseno a la cuarta de x y una que se llamaba seno de 2x. Por favor, revisen esas, ténganlas ahí en su cuaderno para cuando se necesiten, porque las vamos a seguir ocupando. Siempre se ocupan los senos y cosenos. ¿Ok? Entonces, ya que tengo mi función, ya la tengo resuelta, no me tengo que esforzar. Ya sé que aquí lo descompuse, ocupé funciones trigonométricas, etcétera. Muy bien. Entonces ya tengo el resultado. Coseno cuadrado va a ser igual a 1/2 de alfa más 1/4 del seno de 2 alfa. Logré resolverla. El problema es que tengo todo con respecto a alfa y no puedo ocupar mi regla de Barrow porque necesito volverlo a pasar a x. Entonces, esta integral la resolví muy fácil. Mi problema, y lo que es cansado, es que ahora tengo que volver a mi función original, a mis variables originales, que son x. Entonces voy a poner esta variable original, y lo que me decía mi tercer paso, que ahora ya suena más, ya suena mejor, ya lo puedo entender, ya suena más entendible, es ocupa con lo que los cambiaste para regresar a tus variables originales. Muy bien, lo primero que tendría que hacer es saber cuánto vale alfa. Entonces yo puedo obtener alfa si la despejo de esta. Aquí tengo alfa, entonces simplemente paso el seno del otro lado, como lo hacía en mis clases de física. Este seno pasaría del otro lado. ¿Cómo pasa del otro lado ese seno? X sobre seno. Dividiendo. X sobre seno, muy bien, pero normalmente el seno, o 1 sobre seno, tiene otro nombre que es seno a la menos 1. Mande. Seno inverso, ¿no? Sí, es un inverso, pero está bien así como ustedes lo dijeron, X sobre seno, pero normalmente se escribe como 1 sobre seno, ¿ok? Entonces, también puedo, pongo aquí una anotación, recuerden, esta que pongo aquí es una identidad, el seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Okay? Entonces, también me voy a apoyar de esa. Y entonces voy a empezar a sustituir. Aquí tengo seno de 2 alfa. Y entonces, por una identidad trigonométrica, yo sé que el seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces, esta que está aquí, la voy a sustituir, quedándome como 1/2 de 2 veces el seno de alfa, coseno de alfa. ¿Ok? Ya que lo tengo así, me deshago de ese 1/2 y de ese 2, me queda eso. Ya me habían ayudado ustedes a sacar alfa, se me olvidó a despejar alfa, y entonces ahora sí ya puedo cambiar estas A por seno a la menos 1. Cada que yo vea estas A, estas alfa, las puedo reemplazar por seno a la menos 1. Entonces me va a quedar como A, seno a la menos 1. Aquí tengo seno por coseno, seno vale X, coseno vale la raíz de 1 menos X, y entonces lo cambio de esta forma. Observen, seno de alfa es X. Coseno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 1 menos X cuadrada. Y entonces ahora sí tengo mi función ya con puras X, ya no tengo alfas. Entonces la parte complicada es volver a pasar. Integrar fue sencillo, porque este ya es el resultado, esta es mi primitiva. Lo complicado fue volver a las variables originales. Muy bien, ahora sí puedo ocupar mi regla de Barrow. Mi regla de Barrow me dice que quería entre los límites de menos 1 y 1, siempre y cuando mis variables fueran X. Muy bien, ya tengo este resultado, y entonces ahora que ya tengo ese resultado, simplemente tengo que sustituir.
Recuerden cómo lo hago yo. Coloco mis funciones tal cual adentro de corchetes cuadrados y las coloco 2 veces. Siendo la -1 de x, lo coloco 2 veces, haciendo la resta obligatoria. Este signo se conserva. Abro otro corchete cuadrado para esta última y la coloco 2 veces. ¿Cuál sería el límite superior? ¿Cuál sería el límite superior? Si tengo -1 y 1, ¿cuál sería el límite superior? 1. 1. Y otra cosa, perdón, un paréntesis, es, recuerden que ocupé la parte positiva y entonces no me tengo que preocupar por revisar mi gráfica, porque ya sé que estoy haciendo el contorno de la parte de arriba. Es un tubo, lo estoy haciendo por extrusión, entonces no puedo olvidar eso, porque obviamente no tengo que cambiar signos, porque solamente estoy ocupando la parte de arriba y entonces el área va a ser positiva. Muy bien, sustituyo. La idea es que después ustedes con calma corroboren los datos, corroboren para que vean que su calculadora esté bien, que esto seno de -1 a la de 1 sí les dé el resultado que a mí me da, y entonces me queda pi medios menos pi medios más, esto me va a dar 0 y esto también me va a dar 0, porque es 1 menos 1, me queda 0, raíz de 0, 0, 0 por 1, 0, y acá lo mismo, ¿ok? Revisen que cuando ustedes hagan en su calculadora, siendo la -1 de -1, sí les dé pi medios. Eso sería importante que ustedes lo hicieran, simplemente para comprobar, ¿ok? Continúo, me queda como un medio, en este caso, nada más me quedan estas operaciones, estas se eliminaron, solo me quedan estas, entonces, ¿cuánto me quedaría de menos por menos? Se vuelve un más, entonces me queda como pi medios, el resultado de esto, no estoy de acuerdo, déjenme lo vuelvo a hacer, es pi medios por pi medios, me daría pi, ¿no? Pi medios más pi medios, sí me debe de dar pi. Sí, perdónenme, aquí este resultado está mal, me debería de dar pi. Discúlpenme que luego falle. Aquí está, este resultado me debe de dar pi, porque ya vi por qué, perdónenme, sí está bien. ¿Alguien ya descubrió por qué? Borrador. Sí, estaba bien, perdónenme. Sí, porque me da pi, pero Multiplicamos por un medio. al final lo multiplicamos por un medio. Sí, perdónenme, estaba bien. Ya. Ya que sé que me da pi medios. Profe, ¿podría regresar tantito a la diapositiva pasada, por favor? Sí, claro. Entonces, Gracias. recuerden que lo único que acabo de hacer es la parte de arriba. Entonces, solo hice la parte de arriba. Y entonces me faltaría la parte que corresponde al cilindro, a la mitad de abajo. ¿Ok? Recuerden, si no entienden a lo que hablo, me puedo regresar al dibujo. Si quieren, me regreso al dibujo. Porque son 2 áreas. Solo calculé el área que envuelve al casquete de arriba, pero me falta el área que envuelve al casquete de abajo. ¿Sí queda claro o no? Por favor, menciónenme si sí queda claro. Se Sí, tiene que profe, cambiar el sí. signo, ¿no, profe? ¿No? Perdón, otra vez. Se cambia el signo, ¿no? De una Perfecto. parte. Y entonces, muy bien. Entonces ya sabemos el truco, no tengo que hacer otra integral. Esta integral es la que ya hice y sé que me da pi medios. Y ahora simplemente le resto la otra integral que era negativa, porque acuérdense que las raíces siempre están compuestas de más y menos. ¿Okay? Entonces, ahora me falta la parte de abajo, pero es menos por menos, me va a quedar más. Entonces, simplemente tengo que multiplicar pi medios por, perdón, le sumo otros pi medios. Entonces, ahora sí me daría pi. Todo el tubo tendría un área de pi. El tubo tiene un área de pi. Quiero el volumen, puedo hacer otra integral o simplemente multiplicar por el largo que ustedes me digan o que yo les diga. Si yo les hubiera pedido el volumen, simplemente sería multiplicar pi, que es el área que me dio, por el largo. ¿Qué tan largo quiero el tubo? ¿Ok? Entonces, listo. Acabamos de obtener un volumen para un tubo, que sería pi por longitud. En este caso yo escogí un tubo que tiene de radio 1, pero podríamos hacer el mismo ejercicio para un radio 3, radio 10, radio 20, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas con este primer ejercicio? Profesor, ¿Dudas? Sí, te escucho. ¿los límites cómo los estableció? Déjame regreso rápido a mi gráfica. Y de una vez sirve que cierro con de por qué fue positivo y negativo. Y para estos problemas siempre vamos a tener que estar manejando en radianes.
Sí, siempre va a estar en radianes. Ok. Siempre debe estar en radianes. Entonces regreso aquí a la del tubo. Y entonces sé que va del -1 al 1. No lo he podido lograr poner aquí. Está. Observa cómo va, los límites van desde el -1 hasta el 1. No la puedo revisar en todo lo demás del eje X porque no le toca. Entonces solo la puedo revisar del -1 al 1. Obviamente, si tú quisieras no un cilindro, sino simplemente revisar, déjame ver si lo puedo escribir, X igual a 0.5, X igual a menos 0.5. Si tú solamente quisieras ese volumen encerrado, no se alcanza a distinguir bien, ese volumen encerrado, que sería como un casquete, sería parte circular arriba y partes laterales, entonces tú hubieras cambiado desde el 0.5 hasta el 0.5. Pero como yo quiero todo el tubo, por eso lo que hice, déjame ver si me puedo acercar más. Ahí está. ¿Y los ejercicios nos va a marcar los límites o con Sí. la tenemos que buscar la gráfica? No, yo siempre les doy los límites. Yo Ok. siempre, o sea, en este caso te digo, se forma una figura nueva dependiendo de cómo tú cambies los límites, pero en este caso quería todo el tubo, por eso fue del -1 hasta el 1. ¿Okay? Incluso si yo quisiera, por ejemplo, que aquí tuviera forma de V y arriba el casquete, ya te pediría volumen encerrado entre dos áreas, que ya es un poco más complicado. ¿Okay? Pero no te preocupes, yo siempre te doy los límites y ya te digo más o menos cuál es la figura que quiero que obtengan. ¿Okay? Y entonces eso es por qué el -1 y 1 y luego por qué fueron dos veces el área. Esto mide pi y entonces tengo que agarrar el otro pi medios de abajo, entonces ya por eso me da en total pi. Regreso a mi presentación. Muy bien, ya la obtuvimos por rebanadas, ahora sería poder obtenerla por sólido de revolución. Entonces nos tardamos alrededor de 30 minutos en hacerlo por rebanadas y es el sencillo. Vamos a ver cuánto nos tardamos ahora haciéndolo por sólido de revolución. Como puedes observar, aquí te pongo los límites de menos R a R, pero como sé que mi figura es del -1 al 1, por eso lo sustituyo. Entonces, me parece que aquí hago eso, del -1 al 1, porque sé que serían los límites. Y mi fórmula me dice, agarra la función y elévala al cuadrado. ¿Qué pasa si una raíz la elevo al cuadrado? ¿Qué Se pasa? elimina la raíz. Se elimina la raíz. Entonces, cuando elimine yo la raíz, simplemente me va a quedar 1 menos x al cuadrado. Nada más tengo que resolver esa integral. ¿Quién me puede dar la integral de 1 menos x cuadrado? ¿Quién me puede dar la integral de 1 menos x cuadrado? X menos X cúbica sobre 3. X menos x cúbica sobre 3. Muy bien. Y entonces, este es mi resultado. No hice cambio de variable, no hice sustitución, por lo tanto le puedo aplicar los mismos límites del -1 al 1. Entonces, lo cual significa que simplemente hago regla de Barrow, sustituyo, ya saben, yo lo coloco dos veces y ahora le tengo que colocar 1 y -1, quedándome de esta forma. Me queda así el valor, dándome el resultado, 4/3 de pi de unidades cúbicas. Entonces, al final el pi apareció porque es el pi que tengo que multiplicar al final. ¿Ok? Ya, listo. No fue nada complicado porque en este caso se eliminó la raíz, no tenía una integral complicada. En el primer caso sí era una integral que no podía resolver, por eso vimos sustitución trigonométrica. Muy bien, les pongo los dos resultados para que los vean. Ya casi terminamos. Muy bien, entonces tengo volumen es igual a pi por longitud en el caso del tubo y en el caso de una esfera es 4/3 de pi. En este caso lo obtuve para un radio 1, también lo obtuve para un radio 1. ¿Quién me dice la fórmula? Si pueden googlearla rápido, me ayudarían bastante. ¿Cómo se encuentra el volumen de una esfera? Por favor, googleenlo. Es por el diámetro, ¿no? Nada más se le agrega el diámetro, 4/3 del diámetro por pi. Es 4/3 de pi, ¿no es por radio? 4/3 de pi por radio al cubo. Ah, por radio al cubo, sí, perdón. Sí, ¿no? Sí, es por radio al cubo.
porque recuerden que al final este 2 se va a convertir en 3 cuando integre. Entonces aquí lo obtuve por 1, por eso desapareció, pero sería por r al cubo. Entonces, volvemos a lo mismo. Todas las fórmulas que ustedes conozcan de física, de economía, de geometría, vienen de haber hecho un cálculo integral. Es por eso que es la importancia. Si ustedes algún día les preguntan de dónde viene, ahora ya saben, como dato cultural, que viene de un cálculo infinitesimal, cálculo integral. Por eso sabemos cuánto vale, o existe una fórmula para calcular el volumen de una esfera, o podemos tener fórmulas para calcular tubos. Normalmente en física, también cuando ven, si estuvieran en carreras de arquitectura, cuando ven, ay, se me olvidó, fuerzas cortantes, que también necesitan saber el largo y en dónde se cortaría, también ocupan mucho fórmulas de estática, de dónde está el centroide de cada una de las figuras. ¿Ok? Entonces, listo, terminamos. Esas serían las fórmulas para nuestro ejercicio y lo hicimos por los dos métodos y cada una dio un resultado diferente. ¿Dudas hasta este momento, compañeros? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Muy bien. Si no hubiera dudas, lo que seguiría, bueno, aquí ya están las fórmulas de cómo se calculan realmente una fórmula del tubo y una fórmula de la esfera, son muy parecidas. Vamos aquí, tenía mi función lineal, por eso apareció el cuadrado, aquí tenía el cuadrado, por eso apareció el radio del cubo.